Bueno, 7:36 de la mañana, vamos a hablar con Matías Longoni, periodista, director del sitio web Bichos de Campo, bichosdecampo.com. Bueno, esto es en referencia al programa de incremento exportador con el dólar soja a 230 pesos a partir de ahora. Matías, buen día, bienvenido. Buen día, gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por el tiempo. Bueno, ¿qué lectura haces de esto que el ministro de Economía lo pone como algo auspicioso y el campo le pone un reparo? Bueno, que en realidad tienen que volver a recurrir a un artilugio de mejorar un tipo de cambio especial bastante atrasado para lograr, digamos, rascar en el fondo de la olla de lo que queda de la soja por vender para ver si entran algunas divisas adicionales al Banco Central para poder así afrontar algunos compromisos que tienen, básicamente pagos al FMI. Lo que ha dicho Massa y lo que acordó con las empresas exportadoras es que le van a adelantar 3.000 millones de dólares como mínimo, como piso, en septiembre pasado, cuando se hizo la primera experiencia de este tipo, de mejorar artificialmente el tipo de cambio al cual se negocia la soja en Argentina, se hablaba de un piso de 5.000 que se vio, digamos, superado y llegamos a 8.000 millones de dólares, pero esos 8.000 millones de dólares se agotaron muy rápido porque las causas de la incertidumbre cambiaria y macroeconómica no subsisten y entonces el drenaje de dólares sigue siendo continuo y por eso esta nueva apuesta finalmente la única moneda dura que tiene la Argentina, que es la soja, su principal moneda de cambio, porque quedan todavía algunos millones de toneladas, el gobierno estima 11 millones de toneladas en el campo por vender, y bueno, y es la única plata contante y sonante que tienen los argentinos en este momento. Matías, ¿cómo te va? Soy David Cayón, ¿cómo andás? Hola David, ¿cómo andás? Ahora, esto, vos lo decías, esto fue en septiembre-octubre, estamos en noviembre, pasó muy poco tiempo entre la primera edición del dólar soja y la segunda edición del dólar soja, y todo el mundo dice, bueno, lo hacen para pasar, esto que vos decías, juntar reserva y pasar el verano. Ahora, los sectores exportadores ya saben que si se sientan un poquito arriba de las exportaciones, consiguen algo. Mirando hacia adelante, ¿crees que se está formando como una especie de política de Estado de lo que va a ser las exportaciones? Yo creo que se está, digamos, intentando generar tipos de cambio alternativos para ir pasando los sofocones y llegar a las elecciones sin una devaluación y sin una corrección violenta del tipo de cambio oficial, que es el que utilizan todos los exportadores y los importadores para hacer sus negocios. Sí. Sí. Claramente, digamos, la superposición de emergencias constituye finalmente una política de Estado. Van a levantar los dólares cuando haga falta, por sectores. Lo que pasa es que con la soja ya no queda demasiado margen. O sea, ¿cuántos dólares soja vas a inventar de acá a las elecciones? ¿Y por qué digo esto? Porque la soja finalmente, y el nombre del programa es muy mentiroso, habla de programa de incremento exportador. No es que vos incrementar las exportaciones de algo que es finito. La cosecha de soja fue de 50 millones de toneladas y vos tenés que exportar esas 50 millones de toneladas. No inventaste más, no incrementás la producción, no hay medidas de estímulo a los productores. En realidad es un programa de adelantamiento exportador. Y entonces ya liquidaron bajo este programa en septiembre 13 millones de toneladas. Ahora el gobierno dice que quedan otras 11 millones de toneladas. En realidad lo que vos estás es adelantando las divisas que iban a venir inevitablemente entre enero, febrero y marzo, antes de la nueva cosecha. Se trata medio de una argucia más financiera que económica y productiva. Yo creo que sí, que lo que evidentemente hay es tipos de cambio para tratar de ir resolviendo las situaciones y ganando tiempo. Estamos hablando con Matías Longoni, periodista, director del sitio web Bichos de Campo. Ahora, Matías, este tipo de cambios para los exportadores, no necesariamente para los productores. No, el compromiso es que los que cobran la diferencia, a ver cómo funciona el dólar soja. Se define un dólar soja en 230. Hasta ahora, hasta el viernes pasado, los exportadores venían liquidando sus exportaciones de soja al dólar oficial del Banco Nación, 170. Sí. Ahora les dijeron el dólar va a ser de 2.30, hay 60 pesos de diferencia.
Esos 60 pesos de diferencia, para cobrarlos, el exportador tiene que anotarse en la FIP y después el Banco Central crea un clearing especial y por cada tonelada de exportaciones anotada durante diciembre le paga esos 60 pesos de diferencia que los vamos a pagar todos los argentinos con la emisión de letras, de más pesos y todo con mayor endeudamiento. Sí. Es un brulote de plata. Claudio Lozano, que es un economista oficialista, pese a que ya no ocupa ningún cargo público, calculó que van a ser 195.000 millones de pesos lo que se va a emitir para esto. El exportador, el compromiso del exportador, cuando cobra esos 60 pesos de más, de todos los argentinos, es darse vuelta y trasladárselo al productor. Por eso la soja, que el viernes valía 70.000 pesos por tonelada, se supone que hoy va a valer 80.000, entre 80.000 y 85.000 pesos por tonelada, por efecto artificial del tipo de cambio. El exportador se lo traslada al productor. Es el incentivo para que el productor, que es el que finalmente tiene la soja en el campo, venda durante diciembre. Es como el anzuelo. Ahora bien, lo que sucedió en septiembre es que el impacto en el precio de la soja fue muy visible los primeros días, pero como todo el mundo se apuró a vender los primeros días del dólar soja, lo que produjo ese aluvión de oferta en el mercado fue una baja de precio, con lo cual no sé si la soja dentro de una semana va a seguir valiendo 85.000 como debería valer hoy, sino un poco menos. Esto ahí habrá que verlo porque depende de la evolución del mercado, pero los exportadores sí se comprometen a trasladar el beneficio a los productores. Hace un ratito escuchábamos un audio de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que obviamente no estaba de acuerdo con la medida y hacía referencia a que esto termina impactando también en una suba en lo que tiene que ver con los insumos para la producción del campo. Impacta de muchos modos negativos, y yo te diría que impacta mucho más negativamente en el sector agropecuario, y esto lo han... En el primer dólar soja como que se comieron el amague las entidades agropecuarias y no salieron a protestar demasiado. Ahora, desde el viernes están un poco más altisonantes porque se dieron cuenta que en realidad son más los perjuicios para el agro y para los productores que los beneficios. ¿Quiénes se benefician con el dólar soja? Bueno, los productores de soja que todavía tienen soja en su poder, que son la minoría, en general son los más grandes, que en realidad, digamos, lograron conservar su soja durante 6 meses, no tuvieron que venderla rápido como los pequeños productores y van a tener un mejor precio. ¿Quiénes son los perjudicados? Bueno, un montón de sectores. Y por eso Massa el viernes le prometió a los empresarios agrícolas que convocó en Economía que habrá compensaciones. ¿A quiénes? Primero los que usan soja como insumo dentro del país. La soja se exporta en su mayor proporción, pero una parte queda en el país que se usa como insumo proteico para la cría de cerdos, la cría de pollos, los tambos, los feedlot, la producción de biodiesel. Bueno, hay un montón de sectores que utilizan soja en el mercado interno y a ellos también se les va a encarecer durante diciembre el valor de esa materia prima. Con lo cual hay un montón de productores que convierten y agregan valor a la soja en el país que se ven afectados directamente. Bueno, para ellos el martes en la Secretaría de Agricultura se va a estudiar algún mecanismo de compensación. No se sabe todavía bien cuál será. Después, lo que decía Pino es que, otro perjuicio es la suba de los insumos. Hay muchos insumos, sobre todo el costo de los campos, de arrendar campos, que están cotizados a valor soja. Entonces, si vos le habías alquilado el campo a la señora vieja de Barrio Norte, y todos los meses le habías comprometido a pagarle tantos quintales de soja por ese campo, en diciembre esos quintales de soja van a valer más por el efecto cambiario, con lo cual a la señora de Barrio Norte le va a crecer la renta por sus campos heredados de su chosno, qué sé yo, Pueyrredón, para decirlo con toda crudeza. Entonces, también al productor, al que alquila ese campo y asume todos los riesgos, se le incrementa el valor del arrendamiento. Entonces, ahí hay otro sector perjudicado. Y finalmente, lo que están viendo las entidades rurales, en buena hora, me parece a mí que entre el universo de productores, entre los ojeros que ya vendieron y ya no les queda soja para vender, que son los productores más genuinos, en realidad lo que hay acá es un gran operativo que parece a favor del campo, pero que en realidad es más contraproducente para la mayoría de los productores que beneficioso. Matías Longoni, periodista y director de sitio web Bichos de Campo, gracias por el tiempo. Matías, que tengas buen día. Un abrazo, chau, chicos. Un abrazo grande, un abrazo grande. En el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, YPF nos invita a pensar en escenarios cotidianos donde la violencia está presente